Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya están empezando a conectarse. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Estaba ahorita terminando una terapia y la verdad es que estaban dando muy buenos mensajes, entonces pues no podía cortarla, así que por eso es que empecé tarde este video, ¿verdad? Estaban muy buenos los mensajes, así que pues bueno, ya, finalmente aquí estamos. Ok, hola prima, ¿qué onda? Qué bueno que ya están por acá, muy bien. Julio, ¿qué onda? Hola, saluditos hasta Guadalajara. Hola Adris, hola Alma, hola Emma, hola Julio, hola Lucero. Pues saluditos a todos. Tengo mucha información que darles. Los mensajes han estado bien, bien buenísimos. Aquí me está acompañando la Virgencita. Esta me la traje de allá de Medigori. Está bien bella, ¿verdad? A ver, véanla ahí. Ahí la ven de cerca, está preciosa. Y bueno, pues aquí nos está acompañando en esta transmisión, ¿vale? Y bueno, pues estoy muy contenta también. Pues vamos a ir este año. Pues nos dieron mensaje de ir a Tierra Santa, así que la gente que quiera ir a conocer Tierra Santa y hacer un trabajo espiritual fuerte, porque vamos a hacer trabajo espiritual allá, a recorrer los pasos del Maestro Jesús, pues están invitados. Van a ser 9 días saliendo desde México hasta Tel Aviv y vamos a ir recorriendo los pasos de Jesús. Así que la gente que esté interesada, pues me escriben un mensajito y ya les paso los datos de la agencia, quién está organizando y todo, ¿vale? Va a ser un trabajo espiritual muy, muy padre. Va a ser para noviembre. La salida es el 26 de noviembre. Y el viaje aproximado en pesos son 40,000 pesos, ya incluyendo el avión y el hotel. Entonces la gente que siente este llamado, pues el Maestro Jesús nos está hablando, nos está llamando a que vayamos a recorrer sus pasos ahí en Tierra Santa. Y bueno, la gente que quiera apuntarse a este viaje espiritual, pues están invitados y bueno, ahora arranco con el tema que nos confiere en este video. Eh, pues miren, han estado los mensajes muy, muy bonitos. Anoche hicimos una terapia muy padre con una paciente que yo ya había atendido, pero como que la volvieron a atacar. Entonces le pedí a una de mis amigas que por favor que me iba a checarla de nuevo y ver qué podíamos pues hacer mientras ella estaba dormida, porque pues esto lo hicimos de noche. Entonces pues empezamos a hacer oración, oración, oración y, y bueno, empezamos a ver pues muchos seres oscuros que le estaban como que rodeando y atacando. Pues empezamos a pedir al Maestro Jesús, al Espíritu Santo, a los ángeles que la limpiaran, que la liberaran, etcétera. De hecho, yo platicaba con ella y yo decía, ay Dios mío, es que ¿por qué no me entiende? Como que yo sentía que había algo en su cabeza, que no le estaba dando concentración, que no le estaba dando entendimiento, que había algo en su cabeza que como que le nublaba el entendimiento. Y pues empezamos también a pedir limpieza en su mente. Y bueno, mi amiga empezó a ver distintos seres, chamucos, demonios o como quieran llamarles, o seres mentales o tulpas, como quieran ustedes llamarles, pero pues todos mostrándose así de forma muy oscura, con cabezas de animales, cabezas con cabras, con cuernos, algunos con la cabeza como de un bisón o bisonte o de un búfalo, etcétera. Entonces se presentaban distintos seres así mostrándose muy, muy oscuros y nosotras pues, ya, mi amiga está acostumbrada a que se le presenten así, pues ya sabemos que no hay que tener miedo, que pues se presentan de esa forma como para causarte miedo. Entonces empezamos así a orar, orar, orar y a pedir al Maestro Jesús, al Arcángel Miguel que se los llevara, que los retiraran de ella. De hecho, yo la había atendido un día antes y luego una segunda vez volví a estar con ella a hacer oración, pero en esta segunda vez sí me habían dejado como que una cosa en la cabeza. Entonces sí me sentía yo mal, le había dicho a mi amiga, sabes que vamos a volver a dar la terapia porque me siento mal, siento esa cosa en la cabeza que me pusieron los seres y pues necesito que me ayudes a quitarla, ¿no? Entonces empezamos también a pedir eso, limpieza por a lo que se me hubiese pegado, etcétera. Y curiosamente empiezan a presentarse pues demonios de lujuria, el demonio
de la sensualidad. Eso fue uno muy curioso, porque dice que se le presentó en forma de mujer y entonces dice, toda elegante, iba caminando muy sensual ella y le dice a mi amiga, si quieres te puedo enseñar, tú me dices. Y mi amiga así de, ¿qué? ¿Estás loca? No, pásate por favor para allá y vete con los ángeles, búscale de aquí. Y entonces iban así, pasando más chamucos o demonios de todo lo que íbamos pidiendo que se le retirara a ella, pues a la paciente. Había muchos seres distintos, había incluso también el ser de la locura. Ese ser de la locura era, yo creo que también uno de los principales que estaba haciendo que ella no me entendiera y que incluso ella perdiera las ganas a la hora de que yo le dije, después de esa terapia es importante que hagas oración porque si no eres presa fácil de que te vuelvan a atacar. Entonces le decía, ¿hiciste oración? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste el otro? Ay, sí, pero pues es que no sé si lo hago bien. Y con una pasividad y una energía tan baja que le sentía yo, que dije, pues es que yo creo que este está con la energía así tan así que pues no ora fuerte, no ora con mayor fortaleza, etcétera. Entonces, pues bueno, yo dije, necesita ayuda, necesita que la llevemos como de la mano y que estemos ahí haciendo oración, ayudándole a inyectar más ánimo, sobre todo porque traía mucho desánimo por pues, toda una historia de vida fuerte, de maltrato, de abuso. También hubo una parte que mi amiga estaba súper emocionada porque le estaban sanando todas las heridas de abuso. Y incluso dice que ella veía cómo le devolvían la inocencia que le habían robado justo cuando había sido abusada en su niñez. Entonces fue ver cómo es que le regresaban esa inocencia a su niña interior. Entonces fue muy hermosa esa terapia y bueno, en medio de todo, porque no paraban de salir más seres y más seres y más seres, yo dije, es que nunca vamos a acabar, esta mujer está llena de cosas, entre implantes, entre seres mentales, chamucos, extraterrestres, o sea, salía de todo. Entonces hubo un momento en el que finalmente pues llegó el Padre Pío, de repente, me dice mi amiga, ay, estoy viendo al Padre Pío. Dios de mi vida, me dice, no le puedo sostener la mirada. Y yo, ¿qué? El Padre Pío aquí. Me dice, oye, Erika, no manches, tiene una mirada bien fuerte. Me dicen, y le empezaban a decir a ella, me dicen, es determinante, trae determinación. Y entonces escuchaba que él decía, basta, basta. Porque pues no paraban de salir seres, ¿no? Y entonces en eso él se acerca y se le queda viendo a mi amiga y mi amiga así de dice, tiene la mirada bien fuerte, no se la puedo sostener, está muy cañón este hombre. Y yo, sí, ya me imagino, ya he visto sus películas y sí, se ve que es una súper personalidad fuertísima este señor. Y entonces le dicen a mi amiga, él fue, digamos que, entrenado por el Arcángel Miguel. Y dije, no, sí, me queda claro que trae todos los atributos del Arcángel Miguel. Es orden, es disciplina, es fortaleza, es determinación, es voluntad, nada de características, bueno, preciosas. Entonces se acerca el Padre Pío a ver a la paciente, digamos, en su cuerpo espiritual. Y dice, este es un caso urgente, por eso vine. No, hombre, y empieza a hacer sacadero, pero más bien, antes de que haga sacadero de chamucos, dice que todo se paraliza, o sea, nada más llega él y todos los seres que estaban ahí alborotados y todo se paraliza. Entonces dice, ay, Erika, trae una energía. Y le digo, sí, ya me imagino, sí, el Padre Pío es un santo, o sea, ese señor es un iluminado desde que pisó la tierra. Y y entonces, bueno, a los que no han visto su película, véanla porque, bueno, el Padre Pío incluso conocía los pecados de todos los que llegaran y hablaba en el idioma de la persona. Si la persona no hablaba italiano no había ningún problema, que el Padre Pío le empezaba a hablar en su idioma y él jamás se había metido a clases de ningún idioma, o sea, él solito lo hablaba. Le habían dado esos carismas o esos dones. Entonces, busca Sharon, el Padre Pío es un padre en Italia muy famoso que pues tenía muchísimos dones, muchísimos. Vale mucho la pena que veas la película también, a los que no han visto su película. Entonces, él tenía el poder de ver el fondo del alma. Él tenía el don de poder ver todos tus pecados desde que naciste prácticamente. Entonces, pues bueno,
finalmente el Padre Pío estuvo ayudando ahí a retirarle todos los demonios que faltaban y ayudándola a sanar, a recuperar como que todo eso que ella había perdido por todas las heridas que había tenido a lo largo de, pues, de su vida, porque también traía cadenas de esclavitud. Entonces esa era una de las cosas por las que también a ella le faltaba voluntad y determinación y fuerza. O sea, ella ya estaba como que llevaba 7 años con cáncer, entonces ya se imaginan, o sea, rendida, ella ya estaba cansada, ya no quería seguir, y lo peor es que su misma familia, pues ya, también estaba como esperando a que se muriera. Y dices, no, entonces tampoco con la familia que tenía, pues no ayudaba nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, mira, ya puso aquí Zuli, gracias Zuli. Pío de Petrielchina, muchísimas gracias Zuli. Ahí averigüen sobre él porque es fabuloso su vida, es un santo y bueno, él rezaba todo el tiempo rosario, porque incluso veía mi amiga como el padre traía en la mano el rosario y siempre decía, reza el rosario, reza el rosario. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos demonios que a todos nos acosan y que también todos traemos, a la hora de estar ya viéndolo entre mis amigas y yo, checándonos cuáles son nuestros demonios, etcétera, pues ya nos damos cuenta que sí traemos todos esos. Y bueno, a mí desde la mañana me estuvieron diciendo, ponte a ver los videos de María Valtorta, los videos de María Valtorta. María Valtorta también recibió muchos mensajes del Maestro Jesús, de la vida, de cómo lo que vivió el Maestro Jesús. Entonces tiene muchas enseñanzas, todos los escritos de María Valtorta. Están los libros, son volúmenes de 1000 páginas, o sea, es enorme. Pero también hay unos audiolibros, es radioteatro, se llama en YouTube. Y varios de esos capítulos de radioteatro pues están en el YouTube. Y entonces me recordaban, ponte a ver esos videos. Y me hacían hincapié en un video que yo ya había visto hace tiempo. Entonces cuando empiezo a ver ese video, pues casi me voy de espaldas porque fue la confirmación a todo lo que nos han venido diciendo sobre estos demonios internos. Entonces decía que fue impresionante porque decían que, ¿cómo se llama? Que estos demonios, pues prácticamente desde que se creó, pues digamos, esta raza humana, la raza divina, con la raza, digamos, el humano con el ADN de Dios Padre, con el alma incluida, se podría decir que la gran caída de la gracia, dice, porque realmente Papá Dios nos quería dar pues el mismo rango casi de un ángel, o un poco más arriba que un ángel. Esto se dice en los escritos de María Valtorta. Entonces dice, pero el problema fue que Adán y Eva pues cayeron, tuvieron no pasaron la prueba que se les puso y cayeron de la gracia. No cayeron de la gracia de Dios, más bien se les quitó la gracia al caer del fruto del árbol prohibido. Y lo más padre es que en los escritos de María Valtorta explica todos los distintos, digamos, pecados en los que entró Eva, el pecado de desobediencia. Y entonces en lo que nosotros nos han ido mostrando es que hay un ser para cada uno de esos, un ser mental, un tulpa, un demonio, como lo quieras llamar, un ser de la desobediencia, luego cayó en un ser de la sensualidad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, espérenme tantito porque están tocando el timbre y no hay quien abra aquí, así que como estamos en un en vivo, sorry, pues denme un minutito y ya. Bueno, ya está. Perdón, ya, corrí. El chiste es que, bueno, pues ahí en los escritos de María Valtorta precisamente explica todo pues los distintos pecados o seres mentales o tulpas o demonios, como los quieran llamar, en los que fue entrando Eva y cómo su alma fue corrompida. Y entonces dice, ahí viene la gran caída de la gracia. Y entonces es el humano cuando pierde dominio sobre su cuerpo espiritual, sobre su cuerpo terrenal o carnal y sobre su mente. Yo no me acuerdo qué otro lo menciona. Entonces, ahí entiendo por qué es que el ser humano en cada encarnación tiene que venir a vivir pruebas donde se le pone a prueba
se le pone a prueba, pues si caes en los deseos de la carne, por ejemplo, si caes en infidelidades, si tienes deseos en cuanto a lo material, si caes en el orgullo, en la soberbia, en la ambición, si caes en todos esos deseos desmedidos, pues vas cayendo presa de estos seres. Entonces, ha sido muy interesante el poder comprobar cómo en nosotras y en otras personas cercanas a nosotras les podemos detectar estos seres. Y entonces empezamos a preguntar a los ángeles, y de la soberbia, ¿dónde lo trae? No, pues que lo trae en los pies, ok. Y trae el de la gula, y otro trae el del orgullo, y esta otra, y tú lo traes aquí, y tú lo traes esto otro. Entonces, ha sido maravilloso. Luego con algunos pacientes nos han dicho, ¿no? Trae debilidad, trae falta de fe, trae incredulidad. Por ejemplo, pues los grandes científicos, el demonio o el tulpa más obvio es el de la incredulidad, porque los científicos todo lo quieren comprobar y no le dan ninguna credibilidad a todo lo que es el mundo espiritual o el mundo energético. Entonces, este chamuco o demonio está dominando a la ciencia por precisamente el ser de la incredulidad, ¿sale? Entonces, ha sido muy interesante poder combinar la información que nos estuvieron dando en los últimos videos, que la misma Virgen María dijo: cuando tienes miedos es porque hay demonios sutiles en ti, hay demonios aún que limpiar. Y yo dije, no, pues sí es cierto, porque cuando los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo, se supone que días antes estaban con mucho miedo porque pues el Mesías o el Maestro Jesús había sido crucificado por todo lo que él decía. Entonces los apóstoles tenían después mucho miedo de ser también ellos crucificados. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban todos temerosos, y cuando llega el Espíritu Santo y los bautiza, se llenan de una fuerza que fue como que ¡fum! Se fue el miedo y todos se llenaron de fuerza, de valentía, y salieron a predicar. Se les quitaron esos miedos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Realmente se les quitaron esos seres de miedo que traían. Entonces, por eso la Virgen hace hincapié en que debemos orar para que esos demonios sutiles no nos dominen a nosotros. No caigamos en orgullo, no caigamos en soberbia. De hecho, también hubo un caso muy interesante, precisamente con mi amiga que vive en Alemania, con Elisa. Me dice, no manches, o sea, te tengo que contar un caso súper fuerte, y de hecho yo creo, o sea, los voy a ir contando en el siguiente video, porque yo quiero platicar con esta chica para contarles ya, paso a paso, cómo estuvo su regresión. Pero a grandes rasgos les adelanto algo. Resulta que esta chica desde el principio conectó perfectamente con Arcángel Miguel. Conectó tanto que incluso le empezó a dar a Elisa información sobre otra paciente que Elisa había atendido días antes. Y entonces me dice Elisa, no podía saber nada de la otra paciente. O sea, no, estaba bien conectada con Arcángel Miguel porque yo no le había dicho nada sobre la paciente que traía este problemita. Y entonces ahí le empezó a comprobar muchas cosas que pues la paciente no tendría por qué saber. El chiste es que hubo un momento en donde a la paciente se le mostró una vida pasada donde el que actualmente es su suegro, en la vida pasada, bueno, había sido su gran enemigo, tanto que había hecho la vida de cuadritos a ella. Y entonces en ese momento ella recordó, al estar tocando esa vida pasada, ella recuerda ese odio tan grande que le tenía. Y entonces empieza a sentir así como el odio y dice, maldito, maldito. Y ella así de que, una parte de ella diciendo así como que, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? Pero la otra parte viviendo esa emoción y viviendo de nuevo ese momento de la vida pasada, diciendo, maldito, maldita, me las va a pagar. Porque ese hombre pues le hizo la vida de cuadritos en aquella vida. Y entonces, en eso empieza a ver cómo se retuerce y maldito. Y Elisa le dice, lo tienes que perdonar. ¿Está ahí Arcángel Miguel contigo? Dice, sí. Y entonces, a ver, ponlo enfrente de ti y perdónalo, porque si no te lo vas a topar en las siguientes vidas. Y pues no se trata de eso, de estar perpetuando el mismo pecado, el mismo odio. No se trata de eso, sino que resuelvas ya esto. Y entonces lo puso, a ver, visualiza que está ahí enfrente de ti. ¿Ya está enfrente de ti? Sí, ok. Entonces ya, corta los lazos que hay entre ustedes de odio y rómpelos ya. Entonces, Arcángel Miguel, préstame tu espada, le da su espada. Y empieza a querer cortar y le dice, eso le dicen a mi amiga, la espada es para cortar los lazos, no para cortarle la cabeza. Y entonces ella le dice, ¿y tú cómo sabes?
Y le dicen a Elisa, y le dice Elisa a ella, pues es que me lo están diciendo. Y ya, entonces le dice, quítate de mis pensamientos, por favor. Entonces, bueno, le dice, Arcángel Miguel está detrás de ti. Sí, ¿ya lo sentiste? Sí. Bueno, ¿qué te dice Miguel? Y le dice, pues Miguel me dice que ya, que lo perdone, que lo haga. Pero es que dice, ay, no puedo, lo odio, maldito desgraciado, ¿no? Y entonces en ese momento mi amiga se dio cuenta que traía ahí el ser del odio. Fíjense, ¿eh? Entonces se da cuenta y empieza a pedir la ayuda del Arcángel Miguel y de Dios y a que retiraran ese ser de odio que traía. No, hombre, dice Lisa, cuando empezó a pedir eso, no, pues la chava se empezó a retorcer y empezó... Dice, pero así literal. Y empieza finalmente a salirse ese ser de ella y se lo llevan. Y entonces ya cuando le vuelven a preguntar, ¿lo vas a perdonar ya? Entonces ya ella dice, sí, ahora sí. Pero ya con una facilidad, o sea, fíjense, ¿eh? Quien estaba poniendo todo el rollo de no quiero perdonar, no sé qué, era este ser de odio. Y cuando finalmente se va, pues todo es más fácil porque vuelves a tu esencia, vuelves a conectar con quien realmente eres y entonces, pues, vuelves al camino de Dios, a ser hijo de Dios, vuelves a la pureza y entonces es fácil así perdonar. Y sí, de esta forma ya lo perdono muy fácilmente. Entonces se dan cuenta cómo es que si uno no está a las vivas con esos chamuquitos que traemos en nuestro inconsciente, incluso están metidos en el mero inconsciente, porque incluso tienen la capacidad de estarte ahí metiendo ideas, o sea, si tú no escuchas, y esto es algo que les he venido diciendo a los alumnos que están haciendo conmigo el curso de liberación y renacimiento, el que estoy dando en línea, para los que se quieran inscribir todavía hay chance. Si tú no estás pendiente de tus conversaciones internas, no vas a poder cachar qué clase de chamuquitos viven ahí contigo, en tu cabeza o en tu cuerpo. Entonces es bien importante que se observen y que se pongan a observar qué conversaciones tienen ahí en su cabeza. Y si alguien, por ejemplo, los ofende, ¿cuál es la primera reacción en su cabeza? ¿Cuál es la primera conversación que les sale? Porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta qué clase de seres traen, ¿vale? Entonces, en este momento, con esta chica fue muy evidente el ser de odio que traía, pero finalmente ya fue liberada. Sin embargo, sí nos ha dicho el Maestro Jesús, esténse atentos porque en cualquier momento viene de nuevo la tentación y pueden volver a entrar esos seres en nosotros si les damos entrada. O sea, si sacaron un ser de odio y de repente te hacen algo que te puede doler mucho y que puede causarte odio y tú te enganchas de nuevo con ese odio, ¡pum! Pues de nuevo ya le diste la entrada y ya volvió a entrar en ti. Entonces por eso es que se pide pues mucha oración para estar continuamente pues en la gracia de Dios, estar conectados a la pureza de la que somos. Entonces también leyendo, sí, ya lo dije, ya se lo dije. También leyendo otro punto que decía de María Valtorta, decía que, bueno, antes de mencionar a María Valtorta, en uno de los sacerdotes, el padre Amor, que es sacerdote exorcista muy famoso, que ya falleció, en uno de los libros decía el padre Amor que los mismos seres, estos chamucos, demonios obscuros y seres que sacan ellos en los exorcismos, sí llegaron a decirles que a la persona que más odian es a la Virgen María. Y entonces en una oportunidad el padre Amor les preguntó por qué la odiaban tanto. Y entonces les dijo, le dijeron, por su pureza. Entonces, uniendo este diálogo que tenía el padre Amor, uniéndolo a lo que leí de María Valtorta, en María Valtorta dice la misma Virgen María, yo fui recuperando la pureza que se le había arrebatado a Adán y Eva. Entonces empezó a nombrar todas las cosas que ella fue cumpliéndole a Dios sin protestarle nada. En primer lugar fue obediencia, para deshacer la desobediencia de Eva. Obediencia, abandono en la oración. Eva incluso, lo mencionan ahí también en la torta, Eva fue seducida por la serpiente.
Y entonces dice, Eva, si hubiera recurrido a Dios Padre y a decirle que se estaba sintiendo seducida por la serpiente, pues Dios Padre le hubiera calmado, le hubiera vuelto a establecer la pureza y hubiese alejado de nuevo ese deseo de ella. Pero el problema es que dice, no recurrió al Padre y ese fue su pecado. Dice, sin embargo, en lugar de recurrir al Padre, recurre a la serpiente de nuevo y se deja seducir por ella. ¿Y por qué se deja seducir? Porque la serpiente le dice, es que Dios no quiere que ustedes tengan mayor conocimiento, pues para que no vayan por encima de él. Y entonces ahí Eva vuelve a pecar porque de cierta forma se sintió tentada a tener mayor conocimiento y a ir por encima de Dios. O sea, el mismo pecado que había corrompido a Lucifer. ¿Sale? Entonces, es muy interesante ver cómo es que la misma Virgen menciona ahí con María Valtorta, yo tuve que ir recorriendo de nuevo toda la santidad. O sea, ella fue la primera en recuperar la gracia, la primera en recuperar esa santidad, porque incluso dice, me fue comunicado el que yo fuera madre, pero sin practicar la sexualidad, o sea, siendo virgen. Entonces, obediencia en eso, decir adiós a los deseos de la carne, decir adiós al tener una familia o más hijos de manera normal. Entonces fue decir sí a Dios siempre, sin protestar también. Otra de las cosas en las que el ser humano siempre cae es la desobediencia, pero también la rebeldía. Porque Adán y Eva fueron rebeldes, se rebelaron ante Dios por querer tener mayor conocimiento y entonces esa prueba que Dios les había puesto, porque realmente dicen ellos tenían todo en el paraíso, porque Dios no quería que conocieran lo malo. Dice, porque es inútil conocer lo malo, solo te corrompe entre más conoces la maldad. Entonces, y esto me hace entender por qué hubo un cierto punto en mi vida en que sí a mí me dieron a entender. Yo ya no veas videos donde están hablando con reptilianos, donde les están preguntando cómo son sus bases, con quién se juntan, con quién pactaron, con qué gobierno, con qué presidente. O sea, ya no veas esas cosas porque te quitan tu paz, Erika. Entonces ahí fue cuando yo me hago consciente y dije, no, pues sí es cierto. Me están quitando mi paz y aparte me están quitando la fe, porque todos esos videos donde entrevistan en estados de hipnosis, no importa que sean en esos estados, donde se ponen a entrevistar a reptilianos y a gente que está ahí parasitando a las personas, dice, al final lo único que hacen es hacer que dudes de tu fe. Y entonces el estar viendo esos videos a mí hacía que yo dudara y entonces después yo decía, sí continúo con este trabajo, no continúo, hasta que yo dije, no, basta, deja de meterte a ver esas cosas porque están haciendo que tú dudes de este trabajo y ya los mismos ángeles están dándote pruebas de distintas formas de cómo es que sí están haciendo el trabajo de sanación en las personas. Y muchas veces obviamente hacen el trabajo un 30%, un 40%, pero el resto lo debe hacer el paciente porque si no se vuelven responsables de sí mismos, no toman las herramientas y se ponen a trabajar con la oración, con la meditación, con decretos. O sea, los mismos ángeles dicen, si nosotros les hacemos todo, pues entonces ¿dónde está el trabajo de ustedes? ¿Cuándo van a tomar responsabilidad de su crecimiento? Porque es tu responsabilidad y de nadie más el que tú crezcas, el que tú te ganes los dones. Es tu responsabilidad y no de tus hijos, no de tu pareja y no de tus padres, de nadie. Entonces es tu responsabilidad sanarte, es tu responsabilidad no darles entrada a este tipo de seres, no estarte anclando en orgullo, en soberbia, en la flojera también, en la pereza espiritual, es otro de los demonios que es muy típico, pereza espiritual. Entonces si uno no ora para pedirle a Dios, Dios mío, creo que traigo esto, quítamelo por favor, quítalo, y si tú no estás constante pidiendo, pues no vas a ver resultado, ¿sale? Entonces decían también el camino de regreso a casa es hacer lo mismo que hizo la Virgen María. Igual y bueno, volvernos santos, pues los que tienen pareja y todo, pues no se puede, ¿verdad? Pero sí es una santidad a la que Dios nos invita, sobre todo santidad de mente. ¿Por qué crees que, por ejemplo, hay en muchos de los cursos de ángeles les dice, escucha tu corazón, no escuches tanto a tu mente, escucha tu corazón?
¿Por qué es esto de escucha tu corazón? Porque realmente es ahí donde están los mensajes que Dios y los ángeles te dan. Cuando escuchas a tu mente, escuchas toda esa cháchara mental de de todos tus tulpas o todos tus demonios o todos los seres mentales que viven ahí contigo y que están alimentando constantemente a tu ego. O sea, cuando tú estás con esos rollos aquí, pues ¿a quién vas a estar escuchando? Pues toda la conversación de estos seres negativos. Entonces, por eso es importante que volvamos al corazón y que empecemos a entrar aquí, porque este es el que nos da los mensajes divinos, ¿vale? Este es el que nos permite perdonar a nuestros hermanos, dar otra oportunidad, etcétera. Entonces, me queda claro por qué la Virgen María tiene el poder de pisar a la serpiente y va a ser la encargada de, en el Apocalipsis, lo que vio Pablo, mi conclusión ahí, que este demonio de 7 cabezas que había visto Pablo en el Apocalipsis, pues en realidad estaba viendo un egregor ahí, un tulpa, un egregor o uno de estos seres mentales que se forman con toda la energía del inconsciente colectivo y de toda la energía de odio, toda la energía de inseguridad, de inferioridad, es todo eso concentrado. Y ahora entiendo por qué se le da el poder a la Virgen de pisar a la serpiente y por qué al padre Amorth estos seres le dijeron que no la toleraban, no la soportaban por su pureza. Porque ella es la primera humana, digamos, además del Maestro Jesús, la primera mujer en recuperar la pureza que la humanidad perdió pues hace muchos años. Entonces, ahora lo que Dios está haciendo con todos estos mensajes que nos han estado mandando y que estoy así como uniendo las piezas de rompecabezas es, voy entonces comprendiendo cómo funciona nuestro ego y me voy dando cuenta que gracias a los mensajes que van dando a través de mis amigas, a través de los pacientes, a través de algunas cosas que he leído y que hacen que embone la información, entonces voy entendiendo cómo es que Dios nos fue dando la oportunidad de estar en estas encarnaciones, pero pues para irnos purificando. El problema es que muchos de nosotros pues, no entendimos y nos dejamos llevar en muchas vidas por estos demonios. Entonces, por ejemplo, los que fuimos guerreros muchas vidas, pues yo traía mucho el demonio de la ira, pero esa ira al mismo tiempo me daba fuerza. Claro, todos estos seres te dan una fuerza, pero es una fuerza falsa, porque es una fuerza que viene de lo negativo, que viene del mal, no viene del bien, ¿sale? Entonces, por eso es importante irse retirando todos estos seres, toda la ira, soberbia, orgullo, vanidad, sensualidad, sexualidad, todo lo que son, es que hay seres de todos y cada día nos enseñan más distintos tipos de seres y bueno, es impresionante. El ser de la culpa, el ser de la ilusión, el ser de la avaricia, el ser de la evasión, el ser del olvido, el ser de la dispersión, el ser de la amargura, de la tristeza, el de la rebeldía, el de la desesperanza, el de la inconsciencia, el del miedo, el de la bobería, el de la torpeza, el de la ridiculez, el de la inocencia también es una inocencia falsa. Nos han estado ahí enseñando varias cosas que se hacen pasar estos seres como algo falso. El de la compasión, también existe el de la compasión, pero es una compasión falsa. Entonces, no hombre, o sea, el de la desesperación, el de cobardía, o sea, no, es impresionante. Entre más le rascamos, más seres salen. Y vamos entendiendo, bueno, ahora entiendo por qué es importante estar en oración para que todos estos seres vayan siendo expulsados, vayan como muriendo de hambre, porque entre más en paz estás, estos seres mueren de hambre y se terminan saliendo de tu cuerpo. Entonces, es importante, gracias Elisa, es importante trabajar las virtudes. Este fue otro punto de los que nos estuvieron dando. Trabajar las virtudes, que es justicia, prudencia, fortaleza, caridad, fe, templanza. Templanza a mí me gustó muchísimo cuando busqué su significado y se los voy a dar. Porque ahí entendí por qué es que, digamos, estamos en carne y en muchas de las encarnaciones pues la cajeteamos muy gacho, ¿sí? La cajeteamos horrible y es por esto, por no saber dominar
nuestras bajas pasiones, como dicen, cuando Adán y Eva cayeron de la gracia, entonces es ahí cuando pierde el humano control sobre sus cuerpos, el cuerpo carnal, el cuerpo espiritual, pierde control sobre todos esos cuerpos, y es ahí cuando pues entramos todos en conflicto de que caemos en las bajas pasiones. Es ahí cuando el humano se deja dominar por los deseos de la carne. Dice, de hecho lo dice María Valtorta, el humano fue corrompido, y al ser corrompido, ¿qué sucede? Pues que se degradan al mismo grado que los animales, decía. El mismo Maestro Jesús lo dice ahí con María Valtorta. Es tanto los deseos de la carne en lo que caen, que dice, se degradaron. Ustedes fueron hechos para ser santos, para estar en el mismo grado que un ángel, más arriba que un ángel, y se han degradado, porque imagínense con todo, por ejemplo, los seres de la pornografía, los seres, todo ese tipo de seres, pues no hacen más que degradar más y más al humano a los pecados de la carne. Entonces fíjense lo que es la templanza. Dice, es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. En un sentido más amplio, los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad y continencia. O sea, la templanza, que si tú no la desarrollas, pues vas a seguir siendo desbocado por los deseos de la carne. La templanza es esa parte que te hace moderarte ante los vicios, ante cualquier tipo de vicio, y te hace estar en la moderación, en la sobriedad, como lo menciona aquí. Entonces, la templanza es moderación en la atracción de los placeres y procura un equilibrio en los bienes creados, como lo mencionaba. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo es que eso es a lo que nos invita Dios y los ángeles, ¿no? Porque todos somos invitados a vivir en santidad, pero es una santidad que se trata de dominar, digamos, a la bestia, a esas bestias interiores que viven en nosotros. Y cada uno sabe qué es, cuál es. Tú sabes con qué chamucos de los que estuve ahorita mencionando, con cuáles te identificas. Y con eso es con lo que tienes que ir trabajando para irte liberando de eso y realmente regresar a tu pureza original, regresar a la conexión verdadera con tu espíritu y tu alma. Porque ya cuando todos esos seres se van, entonces hay más silencio en ti y entonces empiezas a percibir de mejor forma la voz de tu alma, la voz de tu espíritu. Y ahí es donde te habla Dios. Ahí es donde te hablan los ángeles. Pero si caes en soberbia, si caes en que te gusta la mentira, si caes en hipocresía, si caes en la timidez también, si caes en todas estas cosas que sabes en el fondo que no vienen de Dios, entonces cada vez que nos enganchamos en eso, pues caemos en terreno del enemigo y perdemos la batalla. ¿Sale? Entonces hay que observarse, chicos y chicas, hay mucho que observarse y recuperar esa esencia con la que fuimos creados. Y claro, esto no se trata de vivir en santidad y rezando todos los días 50 horas y al día. O sea, no, cada quien lo vive como uno quiera. Pero que todo esto que les digo, que les sirva como para ir finalmente encontrando dónde están sus demonios y dónde se tienen que poner a trabajar, ¿sale? Porque realmente es así como vas a limpiar ese ego que todos traemos. ¿Vale? Entonces, espero que estos mensajes les hayan ayudado a entenderse, a entender por qué estamos en este planeta y a entender que esto que te estoy diciendo es una oportunidad para que veas tu vida de forma diferente, para que sepas ya a qué vienes a trabajar esta tierra. Entonces ahora no puedes alegar que no se te dijo, porque ya lo escuchaste. Sí, también existe el del suicidio, Ana Lilia. Sí, justo hace ratito nos mencionaron eso a la hora de estar pidiendo limpieza y liberación de nuestro árbol genealógico.
Mencionaron al ser del suicidio, al ser de la depresión. Ujú. Gracias, Eli. Este fin de semana dice sobre todo, Arcángel Miguel le decía a Elisa, hay que decir, Arcángel Miguel, enséñame mi parte oscura y mis miedos que no me dejan avanzar. Estoy dispuesto a verlos. Si tú haces esta oración seguido, Arcángel Miguel, enséñame mi parte oscura y mis miedos que no me dejan avanzar. Estoy dispuesta a verlos. El Arcángel Miguel se va a encargar de mostrártelos, pum, 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 duro y contundente, porque así es el Arcángel Miguel. Me encanta porque es duro y a la cabeza y conciso. Breve y conciso. Es esto, es esto, es esto. Entonces, te puede llegar la información en un pensamiento repetitivo, o te puede llegar la información que veas un anuncio o un libro y que se te esté ahí como que, ahí sientas como la pedrada. Esos son los mensajes así como te los van dando los ángeles. O que te lo veas en un programa de tele, de repente dices, creo que me están hablando a mí. Es otra forma en que ellos te dan los mensajes. ¿Sale? Entonces, hay mucho que trabajar en nosotros y ya no puedes hacerte pato y decir que, no me dijeron. No, pues ya lo sabes. Entonces, compartan por favor este video en las personas que ustedes sientan que les puede ayudar. Evitemos caer en los mismos errores en que caímos en nuestras vidas pasadas, en que nos dejamos llevar por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad, por los pecados de la carne, por la infidelidad, por etcétera, por la gula. O sea, la Virgen María también explicaba en estos libros de María Valtorta cómo es que la gula es algo muy parecido a la lujuria. Porque al final estos pecados, tanto gula, lujuria y todos los demás pecados capitales y además de todos estos seres, te hacen caer de la gracia y buscas saciarte con estas aparentemente vanidades de la carne y buscas más y más, quieres más dinero, quieres más sexo, quieres más placeres, quieres más viajes, quieres más propiedades, quieres más amigos, o sea, y nunca te vas a saciar, quieres más y nunca te vas a saciar porque el único que sacia es Dios. Ese es el único que realmente tiene el poder de saciar tu alma. Así que reflexiónalo. Y muchas veces, incluso el mismo Maestro Jesús dice, Dios te da lo que necesitas, ni te da más ni te da menos. Y si andas pidiendo más, pues bueno, no caigas en pecado de soberbia, de querer más y más y más. ¿Para qué quieres más? Dice, ¿para qué tener tantos sirvientes? El mismo Maestro Jesús se lo estaba diciendo a unas romanas en un capítulo de María Valtorta. ¿Para qué tantos sirvientes? No lo necesitan. ¿Para qué grandes banquetes? ¿Para qué tanta comida? Es que no lo necesitan. Dije, no, pues sí es cierto. Es verdad. Entonces reflexionemos, chicos. ¿Vale? Y pues los que nos quieran acompañar a Tierra Santa, el Maestro Jesús va a estar ahí fuerte, haciendo un trabajo bien bonito con nosotros. ¿Vale? Pues chicos, cuídense mucho. Y si quieren informes, pues me mandan mensajito. ¿Vale? Compartan por favor este video en las personas que creen que les pueda ayudar. Nos vemos. Chau, chau.